busca una ubicación en el contexto de la DIAN, el mapa de proceso, las competencias de fiscalización, algo de la valoración probatoria que es muy importante y una referencia a los documentos electrónicos. Esta conferencia tiene por objeto ubicar a todos los participantes dentro del contexto de la DIAN como una entidad que se encarga de coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden económico, público y económico nacional. Generalmente me gusta traer una frase para compartir con los asistentes al aula. En esta oportunidad quisiera compartirles la siguiente. Para que entremos en este mundo de la tributación nacional y de comercio exterior. La tributación en Colombia permea el ámbito legal y comercial, haciendo indispensable su estudio desde el conocimiento de las obligaciones formales y sustanciales que deben cumplir contribuyentes y no contribuyentes en el país. En el momento histórico actual, enfrentamos retos frente a la implementación de las tecnologías en el ecosistema legal, haciendo por eso necesario el estudio de este fenómeno para toda la comunidad contable y tributaria a la cual nosotros nos debemos. Iniciaremos dentro del contexto de ubicación de nuestra entidad, iniciaremos ubicándonos en nuestro país. Nuestro país se llama Colombia. Colombia está regida por la Constitución Política y en ella nos va a decir que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con la autonomía del territorio, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y, sobre todo, en la prevalencia del interés general. Eso, asistentes al aula, es Colombia. Colombia tiene la tridivisión del poder para poder hallar el tema de los pesos y los contrapesos. Por eso estableceremos las tres ramas del poder público. En primer lugar, vamos a decir que tenemos una triada. Eso quiere decir que podemos representar la división del poder en un triángulo, en cuyos vértices encontraremos lo que tiene referencia al poder legislativo, que lo encuentran ustedes para que profundicen su estudio en el título 6 de la Constitución Política. Allí nos va a enseñar que la función de hacer las leyes pertenece al Congreso y que el Congreso es bicameral. Es decir, que está formado por dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Allí nuestros congresistas son los que hacen las leyes. Muy importante para el desarrollo del campo en el que nosotros vamos a trabajar, dado que generalmente en materia de tributación, todos los componentes y aspectos tienen reserva legal. También tendremos una rama del poder público que se llama el Ejecutivo. Esta rama la encontraremos en el título 7 de la Constitución Política. Allí encontraremos las funciones del señor presidente, de los ministros, del cuerpo del gobierno que constituyen presidente de la República, ministros y jefes de departamento. Aquí está la DIAN. La DIAN integra esta rama ejecutiva del poder público. ¿En cabeza de quién? En cabeza de nuestro presidente. En cabeza de nuestro presidente también está como máxima autoridad las fuerzas públicas, es decir, que él es el comandante de comandantes y también las relaciones internacionales. En tercer lugar, y muy relevante para nosotros, está la rama judicial, integrada por nuestros jueces y magistrados. Jueces y magistrados que pertenecen a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado o a la Corte Suprema de Justicia. Allí también encontraremos la jurisdicción especial a la Fiscalía General de la Nación, con quien tenemos bastante relacionamiento
por el tema de los delitos fiscales y también todo lo que tiene que ver con el gobierno y administración de la rama judicial. Esta es la conformación del Estado colombiano, sin olvidar también los órganos de control. En ese orden de ideas y para ir puntualizando, la primera pregunta que nos debemos realizar es, ¿esa Colombia que hoy conocemos, con qué nació? ¿Cuál fue su primer hecho de Estado? Y allí encontramos a nuestro libertador Simón Bolívar, quien con un grupo de guerreros constituyó el Ejército Nacional Libertador, por el cual nosotros hallamos la independencia de España. Después de que se crea este ejército y se consigue la independencia de nuestro Estado y nos constituimos en una república, vamos a encontrar que uno de los primeros órganos que se crea es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda que es creado para saber cuánto dinero hay y cuánto dinero nos hace falta y también cuánto dinero podríamos estar adeudando. En 1821, ese Ministerio de Hacienda que hoy conocemos se llamó Secretaría de Hacienda. Posteriormente, y con una modificación, en 1886 se llamó Hacienda y del Tesoro. Y desde 1923 nos llamamos orgullosamente Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público vamos a encontrar que en este sector tenemos el sector centralizado y el sector descentralizado. En el sector centralizado va a estar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, como el ITRC y la URF. En el campo descentralizado vamos a encontrar dos tipos de entidades, las entidades adscritas y las entidades vinculadas. Dentro de las entidades adscritas vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los fondos cuenta con personería jurídica, como el Fondo de Adaptación, el Fondo Cuenta sin personería jurídica, también llamado Fondo de Adaptación, las superintendencias con personería jurídica, que son dos, las que tienen que ver con el campo hacendario, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria. Allí, descendiendo, vamos a encontrar las unidades administrativas especiales. Ahí está la DIAN y uno de sus más cercanos colaboradores, que es la UGPP. Dentro del campo de entidades vinculadas vamos a encontrar las sociedades de economía mixta como Findeter, Financiera de Desarrollo, la Fiduprevisora y la Compañía de Seguros Positiva, a la cual todos estamos afiliados. También vamos a encontrar entidades comerciales del Estado como Coljuegos y unas de naturaleza especial como son CISA y la SAR. Las entidades financieras, en las entidades financieras vamos a encontrar al FOGAPO. Y fíjense que aquí ya tienen ustedes un panorama general de lo que es Colombia, cómo está constituida en relación con los poderes públicos y específicamente estamos estudiando el sector Hacienda. Sector Hacienda que es muy importante para nosotros poder ubicarnos en la DIAN como integrantes de este sector. El decreto 1742 del 2020 es el decreto que modifica la estructura organizacional de la DIAN, transformándola en un modelo gerencial sólido, con el fin de optimizar el modelo de gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planificación estratégica y la gestión territorial de la entidad, facilitando una interacción eficiente entre el nivel central y el nivel local, porque nuestra entidad tiene cobertura a nivel nacional, de norte a sur, de oriente a occidente. Este decreto nos va a decir que vamos a actuar en 3 niveles. Esos 3 niveles en los que nosotros vamos a actuar son el nivel central, el nivel local
y un nivel delegado que se le da la potestad al señor director de la DIAN para que lo conforme. Y así van a encontrar ustedes en el decreto 1742, que es el decreto que hace toda la estructura organizacional de nuestra entidad, van a encontrar los niveles en los que la DIAN va a actuar. Pero ya ubicados en el contexto mundial, ya conocido que estamos en Colombia. ¿Qué es Colombia y cómo están integrados los poderes en Colombia? El sector Hacienda como parte del gobierno y la DIAN como parte de ese sector Hacienda. Vamos a revisar ya más profundamente a qué se dedica la DIAN y qué es lo que la entidad está empeñada en desarrollar. En primer lugar, diremos cuál es el objeto de la DIAN. Y allí veremos la importancia de ser servidores públicos de nuestra entidad, porque nuestro objeto es un objeto muy importante. La DIAN tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Ese, queridos compañeros, es el objeto de nuestra entidad. Miremos cuál es nuestra misión. Cada 4 años tenemos un director y un presidente. A veces tenemos más directores en 4 años, pero pues la secuencia del Estado hace que tengamos una misión, un reto, un qué hacer dentro de nuestra entidad. Para este cuatrienio, nuestra misión fue facilitar y garantizar el entendimiento y cumplimientos tributarios, aduaneros y cambiarios para contribuir a la seguridad fiscal del Estado y la competitividad del país. Fíjense que estamos empeñados en que no solamente nosotros como servidores públicos de la DIAN, sino la ciudadanía en general y los residentes en el Estado colombiano conozcan todo lo que tiene que ver con la normativa tributaria, aduanera y cambiaria. ¿Y esto para qué? Porque hemos considerado desde la entidad que muchas veces se incumple toda vez que no se tiene conocimiento de la normativa. Si la ciudadanía y los residentes tuvieran conocimiento de las obligaciones formales y sustanciales, muy seguramente, si nosotros les facilitamos el cumplimiento, ellos van a cumplir y vamos a cerrar las brechas de evasión, elusión y contrabando. Asimismo, vamos a encontrar que la DIAN se visiona, o sea, la DIAN se ve en el futuro. ¿Y cómo se ve la DIAN en el futuro? La DIAN en el futuro se ve siendo reconocida como una organización innovadora y referente del Estado colombiano y de otras administraciones del mundo, generando confianza y orgullo en nuestros grupos de interés. Y nosotros, compañeros, nosotros, los servidores públicos, somos un grupo de interés. Nosotros nos debemos sentir orgullosos de portar el símbolo de la DIAN, es decir, somos servidores públicos de la DIAN, porque estamos al servicio de la nación y coadyuvamos a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano. De igual forma, y dentro de este contexto de la DIAN, nos corresponde revisar lo que hace referencia a el mapa de proceso de la DIAN. Y allí es muy importante que ustedes tengan en cuenta algo, que nosotros vamos a actuar por perspectivas. Y alguien se preguntará, Lucero, ¿qué es una perspectiva? Entonces, una perspectiva es un tema relacionado con los logros de nuestro objeto y nuestra misión. Eso es una perspectiva. Eso quiere decir que nuestro mapa de proceso debe responder al objeto de la DIAN, a su misión y a su visión. Veamos la conformación de nuestro mapa de proceso. Nuestro mapa de proceso va a hallar procesos y subprocesos. Dentro de ellos encontraremos desde la perspectiva financiera el proceso administrativo y financiero.
Allí estará la operación logística, los recursos administrativos, las compras y contratos, la función pagadora y finalmente vamos a encontrar la función recaudadora. Y fíjense ustedes que sin el proceso administrativo y sin los subprocesos administrativos, la entidad no podría funcionar. Si no tenemos una subdirección de compras y contratos que se encarguen de saber que necesitamos los computadores, que necesitamos la red, que necesitamos pagar la página web, que necesitamos nuestros uniformes, ¿cierto? Los cuales portamos con mucho orgullo, pues no podríamos nosotros operar. Entonces es un área bastante importante. La perspectiva de servicio al cliente. Fíjense que aquí nosotros estamos volcados al servicio. Nuestra función principal es ser servidores. Y esa palabra tiene mucho contenido. Aquí estamos para servir. Solo que nosotros servimos al público. Y ustedes que están ingresando a la entidad deben tener muy claro ese objetivo. Nosotros aquí llegamos a ser servidores públicos, llegamos a servir. Dentro de esta perspectiva del servicio al cliente tenemos el proceso de cercanía al ciudadano. Dentro de ese proceso de cercanía al ciudadano vamos a encontrar asistencia al usuario. Eso quiere decir que hay un grupo de personas determinado dentro de los procesos de la DIAN y los subprocesos que nos orientan que van a estar volcados a contestar todas las preguntas que tengan esas personas particulares con las cuales tenemos relacionamiento y aún también con otros compañeros servidores públicos que se encuentren ubicados en diversas entidades y sectores. Vamos a tener un subproceso que está muy nuevo, nació con el sistema de factura tributaria. Se llama la factura electrónica y los servicios digitales. Allí ellos van a estar encargados de todo lo que es ese sistema de factura, ¿cierto? Que va a alojar la factura electrónica de venta, los documentos soportes, el documento de nómina. Muy seguramente más adelante va a estar alojando todos esos documentos electrónicos y desmaterializados que va a tener la DIAN dentro de su administración y control. Y en esta perspectiva tenemos un tercer subproceso que es el de la Defensoría del Contribuyente y el Usuario Aduanero. Aquí vamos a encontrar un defensor y unos defensores delegados acompañados por otros compañeros servidores públicos que van a estar pendientes de cuando de pronto un contribuyente, un usuario, un ciudadano, un residente siente que no le hemos atendido de manera ágil y oportuna. Ellos van a estar encargados de hacer el acompañamiento y revisar por qué un procedimiento, un trámite se le dificulta a esa persona que es nuestro usuario o nuestro contribuyente. Y descendiendo en nuestro mapa y en la parte central, yo digo en la parte ecuatorial de nuestro mapa de proceso, vamos a encontrar nuestra razón de ser, el proceso y la perspectiva misional. Dentro de la perspectiva misional vamos a encontrar dos grandes procesos, ambos muy importantes, que son, si ustedes los escuchan, ya conocen la DIAN. Son el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias. Ese es el core de negocio de la DIAN. Para eso fue que nos creó no solamente la Constitución, sino también la ley y los decretos. Entonces, revisemos esa perspectiva misional. El proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias, en donde vamos a encontrar el subproceso de administración de cartera, que son nuestros compañeros que se encargan del cobro, y el proceso de recaudación y devoluciones, los que se encargan de la administración de lo que tiene que ver con la obligación financiera y los procesos de devolución de impuestos. Dentro del proceso de cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias, encontramos un subproceso propio de ese proceso, que es el proceso de operación aduanera. Y compartiendo estos dos procesos, vamos a encontrar dos subprocesos que hacen referencia a todo lo que tiene que ver con
la gestión del riesgo y programas y la fiscalización y la liquidación. Entonces, ahí ustedes pueden denotar lo que tiene que ver con nuestra área, nuestra perspectiva misional. Entonces, cuando les pregunten cuál es la misión de la DIAN, ustedes se van a acordar de esta franja central que tenemos, que es nuestra perspectiva misional. Y van a decir, nosotros nos encargamos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y obligaciones aduaneras y cambiarias. Y allí ya ustedes tienen un muy buen conocimiento de la entidad. También, y por supuesto, ninguna entidad, ninguna casa como es nuestra casa, que es la DIAN, puede vivir sin la perspectiva de apoyo. En la perspectiva de apoyo encontraremos a los procesos de talento humano con los subprocesos de desarrollo del talento humano, gestión del empleo e investigaciones disciplinarias. El proceso de planeación estratégica y control, en donde encontraremos planeación y cumplimiento, asuntos internacionales, la oficina de gestión jurídica, la administración de gestión del riesgo, comunicaciones y control interno. En el proceso de información, innovación y tecnología, que es, como les dije en mi frase inicial, un tema bastante relevante en esta época en que entramos en el mundo digital, vamos a encontrar gestión de datos, analítica y estudios económicos, seguridad de la información e innovación y tecnología. Y de esta forma, ustedes han estudiado, en la mañana del día de hoy, han estudiado ¿qué? El mapa de proceso de la DIAN. Este es el mapa de proceso de la DIAN. Recuerden, el mapa de proceso de la DIAN está conformado por perspectivas, que son los temas relacionados al logro de nuestro objeto y misión, por procesos y subprocesos. El tema de los procesos y los subprocesos va a ser muy importante para que cuando a nosotros nos ubiquen en uno de estos procesos sepamos cuál es nuestra misionalidad en cada proceso y en cada subproceso. Continuando con este conocimiento que estamos haciendo de la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales DIAN, miraremos lo relacionado a su estructura. ¿Se acuerdan que les dije que la estructura está conformada por 3 niveles? El nivel nacional, el nivel local y el nivel delegado. Pues ahora vamos a descender en el conocimiento de estos conceptos. Primer concepto es que estamos en todo el territorio nacional. La DIAN tiene presencia en todo el territorio nacional. Y vamos a encontrar a nuestro director general, ¿cierto? Nuestro director general va a tener competencia en todo el territorio nacional. Él puede abocar competencia de cualquiera de las funciones que hay en la DIAN. Y en primer lugar encontraremos nuestro nivel central. Nuestro nivel central vamos a estudiar el contenido de esa estructura, ¿cierto? Entonces, en el nivel central de la DIAN vamos a tener 4 oficinas. ¿Cuáles son esas 4 oficinas? La Oficina de Control Interno, la Oficina de Comunicaciones Institucionales, la Oficina de Seguridad de la Información y la Oficina de Tributación Internacional. Entonces, ¿cuántas oficinas tenemos en la DIAN? 4. Posteriormente vamos a encontrar que tenemos 2 comisiones. 2 comisiones que son la Comisión de Gestión y la Comisión Institucional de Estrategia. Y junto a ellos tendremos un órgano especial, que es ¿quién? El señor defensor del contribuyente y del usuario aduanero y su equipo. Esta es, digamos, las dependencias que van a acompañar a nuestro director dentro de su primera línea en cada uno de los ítems que a ellas les corresponde. Posteriormente vamos a encontrar 8 direcciones de gestión. Entonces, direcciones de gestión, ¿cuántas son? 8. Revisémoslas. La Dirección de Gestión de Impuestos. Ahora se llama Dirección de Gestión de Impuestos. La Dirección de Gestión de Impuestos tiene 7 subdirecciones de gestión. RUT, devoluciones, recaudo, cobranzas y control extensivo, factura electrónica y soluciones operativas, servicio al ciudadano en asuntos tributarios e impulso a la formalización tributaria. Esas son nuestras 7 subdirecciones de la Dirección de Gestión de Impuestos.
Tendremos también la Dirección de Gestión de Aduanas. ¿Con cuántas subdirecciones? 6. La operativa, la técnica, el laboratorio, registro y control, operación, el operador económico autorizado y el servicio y facilitación al comercio exterior. Ustedes aquí se van dando cuenta de la especialidad de cada una de nuestras direcciones. Posteriormente tendremos la dirección en donde yo trabajo, la que me siento muy orgullosa y cuyo jefe es el doctor Luis Carlos. Allí va a estar la Dirección de Gestión de Fiscalización y tenemos 5 subdirecciones. La tributaria, la aduanera, la cambiaria, la de fiscalización internacional y una muy nueva que es el enlace con la fiscalía, que es la subdirección de apoyo en la lucha contra el delito aduanero y fiscal. Y fíjense que ya tenemos ahí las 3 direcciones que podríamos decir en un momento determinado se encargan de ¿qué? Se encargan del tema misional de la entidad. Ellas se encargan del tema misional de la entidad, ¿sí ven? Porque allí está el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias. Tendremos también una dirección corporativa con 8 subdirecciones. La financiera, la de gestión del empleo público, la de desarrollo del talento humano. Aquí está la escuela, donde nosotros estamos hoy, ¿cierto? Donde nos invitaron a entrar a la casa de la escuela de impuestos. Aquí estamos, esta es la escuela. Asuntos disciplinarios, compras y contratos, administrativa y logística. Posteriormente encontraremos la dirección estratégica y analítica. Allí está información analítica, análisis de riesgos, estudios económicos, planeación y cumplimiento, procesos, centro de trazabilidad y el centro de trazabilidad aduanero. Encontramos aquí también una muy importante que no obstante estar en un área de apoyo, releva bastante interés en los servidores públicos y en nuestros usuarios, ¿cierto? Que es la Dirección de Gestión Jurídica. Allí vamos a encontrar 4 subdirecciones: normativa y doctrina, recursos jurídicos, representación externa y asuntos penales. Innovación y tecnología es una dirección de gestión que tiene 4 subdirecciones. Innovación y proyectos, soluciones de desarrollo, procesamiento de datos, infraestructura y tecnología de operaciones. Y finalmente tendremos a nuestro brazo armado, que es la POLFA, ¿cierto? La POLFA, conocida como la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera. Ella tiene 2 subdirecciones, la Subdirección Operativa Policial y la Subdirección de Gestión e Investigación. Y un tema que surgió con este decreto, ¿cierto? Con esta nueva estructura que estamos estudiando, que es una dirección operativa. Y es la dirección operativa de grandes contribuyentes. Entonces ella se llama Dirección Operativa de los Grandes Contribuyentes. Lo que quiere decir que desde esta dirección se tendrá la administración y el control de todas aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido nombrados, ¿qué? Que hayan sido nombrados grandes contribuyentes. ¿Alrededor de qué? Alrededor de todo el país. ¿Listo? Entonces allí tendremos 5 subdirecciones. La Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos, la Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones, la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación, la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Internacional y la Subdirección Operativa de la Jurídica. Fíjense que ahí ya hemos estudiado nosotros ¿qué? Hemos estudiado el primer nivel, ¿cierto? Que es nuestro nivel central. Es más sencillo, quizás, estudiárselo así como primera vista, no obstante que dentro de nuestra página de intranet vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar el organigrama, ¿cierto? Pero como aquí lo estamos haciendo en términos muy académicos, muy de que yo quiero aprender cómo es mi entidad,
Entonces es más sencillo aprendérselo así porque ustedes visualmente van a tener cada una de las conformaciones que tiene nuestro nivel central. Después del nivel central, que es como el nivel más grande que tenemos en la entidad, pasemos a los más chiquiticos. Empecemos por los más pequeños a continuación. Entonces vamos a hablar de nuestro nivel delegado. Nuestro nivel delegado, que el decreto nos le permite al director crearlo, ¿cierto? Se desarrolla en primer lugar por la resolución 00066 de agosto 9 del 2021, en donde nos dicen que nosotros vamos a tener la siguiente conformación en el nivel delegado. Les pido el favor de que se concentren porque como todos conocemos la geografía nacional, para nosotros va a ser muy fácil si miramos el mapa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a tener? Vamos a tener acá una dirección seccional delegada de impuestos y aduanas de Pamplona que comprende los municipios de Pamplona, Pamplonita, Chitagá, Silos, Cacota y Musicua. Eso está en donde, ustedes que son excelentes en geografía, eso está en el norte de Santander, ¿cierto? Vamos a encontrar aquí una delegada que es la delegada de Puerto Carreño y Bichada, que ¿dónde está? Pues en Bichada. Vamos a encontrar la delegada de impuestos y aduanas de Inírida, que ¿dónde está? Pues en Inírida. Y vamos a encontrar la dirección delegada de impuestos y aduanas de Mitú, que va a estar en el Bampués. Entonces, ahí ustedes van a tener la conformación de ¿qué? La conformación del nivel delegado. Pasemos ahora a revisar el nivel ¿qué? El nivel local. ¿Cuántas direcciones delegadas tenemos hoy en día? 4. ¿Podríamos tener más? Sí. Podríamos tener más si el señor director se da cuenta que necesitamos hacer presencia en un territorio con una dirección delegada. En este orden de ideas, pasemos a lo que tiene que ver con nuestro nivel ¿qué? Local. En nuestro nivel local vamos a encontrar que tenemos direcciones seccionales de aduanas y direcciones seccionales de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que la competencia de estas direcciones seccionales va a ser o aduanera o tributaria. Entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de eso porque esta es la competencia funcional, o sea, la competencia por la experticia que van a tener estas direcciones seccionales. Allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, la Dirección de Aduanas de Cúcuta, la Dirección de Aduanas Aeropuerto El Dorado y la Dirección de Aduanas de Bogotá y la Dirección Seccional de Aduanas de Cali. ¿Para hacer cuántas? 7. 7 direcciones seccionales aduaneras. Vayámonos entonces a las direcciones seccionales de impuestos. Entonces, las direcciones seccionales de impuestos no podrán tocar temas aduaneros porque ellas son solamente de impuestos. Aquí tendremos Dirección de Impuestos de Barranquilla, Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena, Dirección de Impuestos Seccional de Cúcuta, Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, Dirección Seccional de Impuestos de Cali. ¿Para cuántas? 7. ¿Listo? 7 son en este momento nuestro nivel local en impuestos. Y ahora vamos a tener unas direcciones seccionales que se ocupan de las dos materias. ¿Son qué? Son tributarias y aduaneras. Entonces, allí va a estar el mayor número de direcciones seccionales. O sea, ya no van a tener solamente una especialidad, como es el caso de las aduaneras y de las de impuestos, sino que van a abordar las dos competencias funcionales. Aquí tendremos dirección en el nivel local, direcciones seccionales de impuestos y aduanas. Entonces vamos a tener la primera que es nuestra isla, ¿cierto?
que es la Dirección de Impuestos y Aduanas de San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Urabá, Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Tuluá, Popayán, Tumaco, Pasto e Ipiales, Puerto Asís, Leticia, Florencia, Neiva, Girardot, Ibagué, Yopal, Tunja, Arauca, Barranca Bermeja, Valledupar, Guajira, Montería, Sincelejo, Urabá, Villavicencio, Sogamoso y Tunja, Buenaventura, vamos a tener Barranca Bermeja y Bucaramanga para completar 32 direcciones seccionales de impuestos y aduanas. Entonces, fíjense que si ustedes cogieran y sobrepusieran la dirección, las direcciones seccionales que hacen referencia a las delegadas, las de impuestos, las de aduanas y las de impuestos y aduanas, van a encontrar que tenemos el cubrimiento total de todo el territorio nacional, ¿cierto? Eso es muy importante porque usted va a saber también desde este momento que la DIAN tiene planta global y cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar en todo el territorio. O sea que si la necesidad del servicio nos ubica hoy en Riohacha, pues tendremos que irnos a trabajar en Riohacha porque nosotros pertenecemos a una planta global. Muy bien, entonces fíjense que este decreto 1742 del año 2020 que está bastante nuevo, ¿cierto? A ustedes les tocó estudiar un decreto bastante nuevo, nos va a hablar de qué? Nos va a hablar de competencia, del campo de aplicación y las funciones generales de la DIAN, las disposiciones generales de la organización y la estructura, las funciones del nivel central, la competencia del recurso de reconsideración que tienen que desatar nuestras áreas jurídicas, la función del nivel local, el órgano especial y el órgano asesor que tenemos allí a la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero y algún tipo de disposiciones finales que son importantes para el entendimiento de nuestro decreto. Nuestra invitación en este momento es que todos los días nos acordemos un ratico de estudiar este decreto, que para nosotros es como la bitácora de vuelo, ¿cierto? Es como nuestra ruta, nuestro trazado. Y si estamos trabajando en la DIAN, pues digamos que es muy importante tener un conocimiento muy profundo de este que es nuestro decreto de estructura 1742 del 22 de diciembre del año 2020. Vamos a ver ahora las competencias de la DIAN, ¿cierto? Miren, vimos que es Colombia, vimos cómo estaba integrado el poder en Colombia, vimos que teníamos sectores, que nosotros somos del sector Hacienda, ya revisamos cuál es el decreto de estructura de la DIAN, vimos la distribución de las funciones del nivel central, vimos cómo está distribuido el nivel local y delegado a lo largo y ancho de la nación. Entonces, ahora revisemos las competencias de la DIAN. La primera competencia de la DIAN es la administración. ¿Y qué administra la DIAN? La DIAN administra los impuestos en el campo tributario, competencia en el campo tributario. Entonces, fíjense, administra los impuestos del impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto de timbre, el impuesto sobre las ventas y en materia aduanera, los derechos de aduanas y los impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otra entidad. Entonces, no sé, sale el impuesto sobre las armas y el impuesto sobre las armas va a tener una destinación que es Indumil. Ese impuesto, ¿quién lo va a administrar? Ah, el legislador no dijo quién lo administrara. Entonces, por residual, le toca administrarlo a la DIAN. La estampilla de las prouniversidades. Ah, no dijeron quién lo administraba, entonces lo va a administrar la DIAN. Cuando el legislador no diga
a qué entidad lo va a administrar el impuesto, no quiere decir que el impuesto no exista, quiere decir que el legislador ya tiene claro que si no dice quién va a administrar el impuesto, quien administra por residual es la DIAN. También vamos a tener allí todo lo que se trate de la administración de los impuestos internos o los impuestos al comercio exterior, ¿cierto? Eso lo va a administrar también la DIAN. La siguiente competencia, fíjense que así va a ser muy sencillo que ustedes se lo aprendan. La siguiente competencia es la competencia de dirección. La competencia de dirección hace relación a una dirección de la gestión aduanera, incluyendo aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la nación de las mercancías y su disposición. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando una mercancía no es legalizada, pues la DIAN tiene que ir a hacerse cargo de esa mercancía. Les pongo un ejemplo. Resulta que entran computadores y ese container de computadores que llegó al puerto no es legalizado. Entonces la DIAN va, hace los procedimientos necesarios y lo declara abandonado a favor de la nación, o sea que ya el propietario es la nación. Como los computadores no necesitan requisitos fitosanitarios, ¿cierto? O licencias previas, entonces la DIAN va a empezar a decir, bueno, ¿yo qué hago con estos computadores? Lo primero que debe hacer la DIAN es mirar hacia adentro. Yo necesito esos computadores y si necesito esos computadores los puedo legalizar a favor de la nación, Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales. Pero quizá lo que la administración incautó fue un material diferente que le hace falta a la Fiscalía General de la Nación o que le hace falta al Ejército Nacional o a la Policía. Entonces también dispondrá de esas mercancías en ese sentido. De las mercancías que hay necesidad de destruir, que son aquellas que tienen requisitos fitosanitarios previos, como son, por ejemplo, medicamentos, licores, alimentos, lo que tiene que ver con maquillaje y todas esas cosas, esas hay necesidad de destruirlas. ¿Listo? Entonces, ahí miren, ustedes ya tienen dos competencias, la de administración y la de dirección. La normativa también nos dice que tenemos una competencia de control. Y en la competencia de control vamos a ver el control y vigilancia al cumplimiento del régimen cambiario, porque nosotros, junto con el Banco de la República, que tiene algunas funciones, y la Superintendencia de Sociedades, que tiene otras, nosotros nos encargamos del control y vigilancia al cumplimiento del régimen cambiario en materia de ¿qué? Solo en materia de importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Gastos asociados a las mismas, o sea, a las importaciones y a las exportaciones, la financiación en moneda extranjera de esas mismas dos operaciones que son importaciones y exportaciones, y también nos encargamos de los inconvenientes sobre subfacturación y sobrefacturación de esas mismas operaciones que son las operaciones de importación y exportación. Eso en materia del régimen cambiario. Tenemos otra competencia que la normativa la llama así, competencia, ¿cierto? Y nos dice que nuestra competencia es la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devoluciones y sanciones de los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, fíjense que ustedes ya se van dando cuenta que todo va interrelacionado, ¿cierto? El objeto de la DIAN, la misión de la DIAN, la visión de la DIAN, lo que tiene que ver con su estructura, con su mapa de procesos. Ustedes dicen, oiga, todo tiene como una hilación, o sea, todo es como una orquesta, ¿sí? Que tiene que sonar en un compás muy, digamos, muy sincronizado. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con nuestro objeto constitucional y legal. Este es muy importante porque si ustedes se dan cuenta y analizan hacia atrás, miren que aquí están casi todas la perspectiva misional, ¿cierto?
recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devoluciones, sanciones y los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Fíjese que así se llama casi que así se llama uno de nuestros subprocesos, ¿no? Cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bien. Vamos a ver que hay otra función de administración que es la de los derechos de aduanas. Perdón, acá. Listo. Otra que es la de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, que comprende también, ojo, aquí está el proceso de cumplimiento de obligaciones que aduaneras. Entonces, comprende los impuestos al comercio exterior, su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanciones y los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. ¿Sí ven? Entonces ya ustedes van hallando un compás, van hallando una sinfonía, una armonía, ¿cierto? En todo lo que estamos diciendo. La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y el apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso y declaración de abandono de mercancías a favor de la nación, su administración, control y disposición. Unidad. Miren, esta es muy importante. Esta está encomendada a nuestra dirección jurídica. La unidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos conseguir que si decimos qué es la factura electrónica de venta con validación previa en Bogotá, sea lo mismo que digamos en Riohacha y sea lo mismo que digamos en Leticia y sea lo mismo que digamos en Quibdó y sea lo mismo que digamos en Inírida, ¿cierto? O sea que todos nosotros tenemos que tener un mismo lenguaje. Nosotros no podemos decir, no, es que la factura en La Guajira es una cosa y en Leticia es otra. No, tenemos que tener unidad normativa. Para eso, la dirección jurídica tiene su subdirección de normativa y doctrina, ¿cierto? Entonces, una de las competencias que tiene la DIAN es mantener la doctrina en la interpretación de las normas tributarias, aduaneras y de control de cambios, en lo de competencia de la DIAN y a la vez por allá con estudios económicos y todas esos subprocesos relacionados, la generación estadística en materia de ¿qué? Tributaria, aduanera y de control de cambios, porque pues el señor presidente necesita que nosotros le demos las estadísticas, los gremios necesitan que les demos las estadísticas, la ciudadanía necesita también que le demos las estadísticas. Entonces tenemos una competencia que es la unidad de interpretación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias y también la unidad en la generación de estadísticas en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Vamos a tener la administración del régimen simple. ¿Se acuerdan que cuando vimos la introducción constitucional a lo que es el Estado colombiano, dijimos que el Estado colombiano era una república unitaria con autonomía del territorio? Y una de las autonomías del territorio es la parte hacendaria, ¿cierto? La parte de los impuestos. Pero no obstante, con la creación del régimen simple de tributación simple, nos vimos en una competencia, que es la competencia del recaudo del impuesto de industria y comercio, que es del territorio. Y por eso, una de las competencias que nos fue asignada es que como entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, vamos a tener el recaudo del impuesto de industria y comercio consolidado a través del régimen simple de tributación simple que está en el artículo 908 del Estatuto Tributario. Entonces nosotros vamos a estar encargados, ya fíjense, tenemos un encargo muy especial que es ese recaudo del impuesto de industria y comercio. ¿Por qué?
porque esos contribuyentes decidieron inscribirse en el régimen simple de tributación simple y como se presenta de manera consolidada esa declaración con el impuesto de industria y comercio, pues nos fue asignada esa competencia, ¿cierto? Como entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y finalmente, digamos que nos van a dar todas las demás competencias, como son administrar todo lo que tiene que ver con nuestro talento humano, con el control disciplinario, etc. Y aquí tienen ustedes en esta pantalla todas las competencias que tiene la administración tributaria, ¿cierto? Por eso les decía, tengan especial atención en mirar que este discurso va a ir hilado para ir encontrando cohesión y coherencia con dónde estamos, el sector que integramos, lo que somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos y nuestra conformación en el territorio. Es bastante interesante cuando ustedes entran en este mundo de la DIAN, porque uno encuentra que está perfectamente hilado, ¿sí? Vuelvo y les digo, es oír una sinfonía. Ahora entonces miremos, digamos, los tipos que tenemos de direcciones, ¿cierto? De direcciones seccionales. Entonces vamos a tener direcciones seccionales tipo 3, direcciones seccionales tipo 2 y direcciones seccionales tipo 1. ¿Eso qué quiere decir? Entre otras cosas, que el director seccional o los jefes que se nombren allí van a tener una escala salarial diferente y también que dentro de su dirección seccional van a tener unas dependencias conforme a la conformación de la dirección y el tipo de dirección. Entonces tenemos direcciones seccionales de impuestos donde tenemos, allí van a encontrar ustedes que hay administración financiera, administración del talento humano, la jurídica, servicio al ciudadano, fiscalización y liquidación tributaria extensiva, fiscalización y liquidación tributaria intensiva, recaudación y cobranzas, liquidación intensiva de personas jurídicas y asimiladas, esas solamente están en la Dirección Seccional de Bogotá, recaudo también en la Dirección Seccional de Bogotá y cobranzas en el caso de la Dirección Seccional de Bogotá. Fíjense que allí vamos a tener que hay algunas direcciones seccionales que por el área que cubren, por la densidad poblacional, por la unidad que tienen todas las empresas y contribuyentes y no contribuyentes que allí confluyen, van a tener una conformación más específica, ¿cierto? Es el caso de Bogotá. La Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá atiende Bogotá y Cundinamarca y unas áreas delegadas en materia de impuestos. De impuestos de todos los contribuyentes y no contribuyentes, excepción hecha de ¿quiénes? Excepción hecha de los grandes contribuyentes, ¿cierto? Porque a los grandes contribuyentes ya los dejamos ¿en dónde? En la dirección operativa que queda ¿en dónde? En el nivel central. ¿Qué tiene una dirección seccional de aduanas? Nuevamente, tiene dirección administrativa, talento humano, la jurídica, servicio al ciudadano, fiscalización y liquidación aduanera. ¿Sí ven qué cambio? Porque en la de impuestos es tributaria extensiva, aquí es aduanera. La aduanera tiene fiscalización y liquidación cambiaria, porque ellos se encargan del tema cambiario, operación aduanera, control de carga, viajeros, control cambiario y operativo. Ahí fíjense que también para Bogotá, vamos a tener en la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, vamos a tener fiscalización y liquidación aduanera, sanciones y definiciones de situación jurídica solo para esa dirección seccional, fiscalización y liquidación, determinación de tributos y gravámenes aduaneros solamente para Bogotá. Bueno, y como dijimos que en el nivel local estaban impuestos, aduanas, ¿cuáles nos falta mirar? Nos falta mirar las que son seccionales de impuestos y aduanas, ¿cierto? Que vimos por allá, que eran 37. Entonces, miremoslas acá.
ellas van a tener administración financiera, talento humano, jurídica, servicio al ciudadano, fiscalización y liquidación extensiva, fiscalización y liquidación intensiva, fiscalización y liquidación aduanera y cambiaria, recaudo y cobranzas, operación aduanera, control de carga, viajero, control cambiario y control operativo. Entonces, fíjense que si soy impuestos, mi especialidad va a ser impuestos. Si soy aduanas, mi especialidad va a ser aduanas, pero si soy impuestos y aduanas, tendré las dos especializaciones. Y coherente con eso tendré que, coherente con eso voy a tener la disposición de la estructuración de cada dirección seccional. Vale. Vamos entonces a mirar cómo llegamos nosotros a la DIAN. ¿Cómo nos convertimos nosotros? Ya estamos ya, digamos, en la fase final. ¿Cómo llegamos nosotros a hacer qué? ¿Cómo llegamos a hacer nosotros un proceso de ingreso a la DIAN o un proceso de ascenso? Muy seguramente por el que ustedes ya debieron pasar, ¿cierto? Eso, los concursos de ingreso y de ascenso tienen una ficha técnica, tienen unos requisitos mínimos, tienen un factor de puntaje para cada uno de los requisitos, ¿cierto? Se debe estudiar para un examen de conocimiento, se debe realizar una prueba comportamental, se convocan mediante un acuerdo que firma la Dirección de Impuestos y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se debe ingresar con un PIN para que con ese PIN usted tenga derechos de presentar sus pruebas y su hoja de vida, ¿cierto? A las cuales, como el proceso que ustedes surtieron, se debe hacer en las etapas precisas de cada proceso. ¿Y para qué hace usted todo esto? El servicio público es un apostolado. Hay personas que nacimos para el servicio público. O sea, que nos gusta el servicio público, que nos sentimos mejor aquí sirviendo a todo el mundo que de pronto en el mundo de los privados, ¿cierto? Entonces, el servidor público es esa persona que está al servicio del Estado y, importantísimo, compañeros, de la comunidad. Ustedes se deben al residente colombiano, al ciudadano, al contribuyente, al no contribuyente, al que sea un niño, al que sea un adulto mayor, a esa persona que llega a pedirle a usted un conocimiento específico. Usted es un servidor público. Y siempre que usted esté luciendo el uniforme, usted debe saber que usted es un servidor público y que se debe al público, se debe al Estado, se debe a la comunidad, se debe a cualquier persona que solicite su ayuda. Y tiene que tener un comportamiento impecable. Miren, cuando uno entra al servicio público, por allá el Código Disciplinario le dice que usted no puede tener deudas. Porque si a usted lo denuncian con una deuda o lo denuncian de pronto que usted ha sido una persona que no ha surtido su compromiso familiar, ¿cierto? Con sus hijos, con sus padres, pues usted va a tener problemas disciplinarios. Usted es un ejemplo. Usted debe siempre estar dispuesto, debe estar. Yo le decía a los compañeros que entraron conmigo hace 31 años, yo les decía, el servicio público es 7×24. Usted es servidor público las 24 horas del día, los 360 días del año. Usted es servidor público y debe ser un ejemplo a seguir. Listo. Vamos a mirar entonces que tenemos un decreto ley, que es el decreto ley 71 del 2020, que nos habla del ingreso, ¿cierto? Y nos dice que en el artículo 32, que cada 2 años se deberá convocar a concurso para provisión definitiva de los empleos de la planta de personal, ¿cierto? Salvo que las plantas a proveer no sean muchas, o sea, salvo que todos tengamos ya estemos ubicados en un empleo de carrera.
Y nos dice que por los años 20, 21 y 22, o sea, el año que está corriendo, se deben convocar concursos para la provisión definitiva de los empleos de planta de personal de la planta actual, ¿cierto? Entonces, muy seguramente usted entró o ascendió dentro de uno de estos concursos. Entonces, usted, cuando necesite revisar eso, pues usted va a revisar la ley 71, el decreto ley 71 del 2020. Las resoluciones que le hablan a ustedes de todo lo que tiene que saber usted ya cuando es servidor público de la DIAN, que es el manual específico de requisitos y funciones, lo va a encontrar usted en la resolución 0006020 de la DIAN y en las modificaciones que esta resolución ha surtido, como son la resolución 089 del 2020, y allí va a encontrar funciones de 339 empleos, los procesos, los subprocesos en los que usted va a estar ubicado, el empleo y su número consecutivo. Formato FTGH 1824, que son los que vamos a adoptar para describir los empleos que hacen parte del manual específico de funciones de nuestra entidad. Entonces, pues si yo estoy en esta entidad, tengo que aprender a que tengo que documentarme, ¿cierto? O sea, ¿cuál es mi ficha técnica? ¿Cuál es mi empleo? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Cuál es mi mapa de riesgos? ¿Con qué tengo que tener muchísimo cuidado? Todas esas cosas tenemos que estudiarlas y profundizarlas. En la resolución 061, en la cual se establecen los requisitos mínimos exigidos para los empleos de la DIAN, ¿cierto? Fueron las que ustedes tuvieron que haber revisado, y tenemos una modificación que es la resolución 90 del 2020, que nos habla del jefe de control interno, que tiene un nombramiento específico por Presidencia de la República. También allí, cuando ustedes estudian ya el empleo público, van a encontrar que en la reforma tributaria estructural, que fue la ley 1819 del año 2016, van a encontrar ustedes cuál y cómo se prueba la experiencia profesional, ¿cierto? Porque antes le decían a uno que la experiencia profesional era si usted hubiera ejercido algún cargo. Como este gobierno se vino volcado hacia los jóvenes, ¿cierto? Y el joven decía, es que yo ya me gradué, pero no tengo experiencia, porque donde voy a pedir empleo me piden experiencia, y cómo voy a tener experiencia si no me permiten adquirir la experiencia. Este artículo 325 de la Reforma Tributaria Estructural, Ley 1819 del 2021, nos dice que para efectos de la provisión transitoria o definitiva de los empleos de la planta de la DIAN, la experiencia profesional es toda aquella adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional. Entonces, fíjense que ya nos coloca un punto de control certero, que es que de pronto el colegio o el instituto de tecnología o el instituto que le dio a usted el técnico o el instituto donde usted estudió la carrera, diga que usted terminó materias, ¿cierto? Entonces, ese es el punto de control que nos pone para mirar experiencias profesionales. En ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. Entonces, en la dirección jurídica necesitan abogados. ¿Qué le van a pedir a usted? Terminación de materias ¿de qué? De derecho. ¿Quién le va a dar ese certificado? Pues la universidad donde usted estudió, ¿cierto? Independientemente del nivel del empleo en que se haya adquirido la experiencia. En todo caso, para el desempeño del empleo se deberán acreditar los requisitos establecidos en el manual de funciones. Entonces, ustedes se dan cuenta que si el manual de funciones, por ejemplo, dice que para un gestor 4 o para un inspector 1, usted tiene que tener una especialidad, pues usted tendrá que aportar el título de la especialidad, ¿cierto? Ahí ya terminación de materias de la especialidad no se le tendrán en cuenta. Terminación de materias se le tendrán en cuenta
para la terminación del pensum académico de la formación profesional, ¿sí? Abogado, contador, etc. Listo. Esta ley, que es una ley del plan, que es la ley 1955 del año 2019, nos convoca a todo el servicio público a generar oportunidades para el empleo joven, ¿cierto? Entonces, allá en el parágrafo del artículo 196 de esta ley 1955, nos dice que las entidades nos debemos adecuar el manual de funciones, por eso nuestro manual de funciones es nuevo, y de competencias laborales para permitir que se nombren jóvenes entre 18 y 28 años graduados y que no tengan experiencia, o para determinar las equivalencias que correspondan siempre y cuando se cumplan con los requisitos del cargo. Entonces, fíjense que lo que se quiere también alrededor de estas leyes y estos decretos que está emitiendo el Estado colombiano es vincular esa fuerza de trabajo joven que viene pidiendo pues espacio para desarrollar sus actividades, ¿cierto? Entonces, pues nosotros tenemos que ser conscientes. Hay puestos en que si llega un muchacho muy joven, de pronto no lo va a hacer bien, pues entonces el muchacho joven debe llegar a un puesto donde él venga a aprender, a formarse en el empleo público, ¿cierto? Entonces de pronto, no sé, un muchacho de 18 años pues no podría llegar a ser director de la DIAN, porque uno dice, bueno, es que ahí no solamente es la experiencia profesional, sino que es la experiencia de la vida que se encuentra, que se haya como viviendo, ¿cierto? Pero sí nos dice, oiga, permita que los jóvenes ingresen al servicio público para que traigan las nuevas ideas. ¿Por qué? Porque ellos generalmente, estos jóvenes entre 18 y 28 años, nacieron con computador, nacieron con internet, nacieron con telefonía celular, lo que no nos pasó a nosotros, ¿cierto? Yo cuando nací no había ni televisión. Yo nací y apenas está por ahí como a los 3 años, cuando tuve 3 años, hubo que televisión a blanco y negro 2 horas al día. Entonces, obvio, el mundo cambia y tenemos que darle espacio a esos jóvenes que vienen, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, que vienen pidiendo entrar también a ser parte de este servicio público. Importante, muchachos, que ustedes sepan que tienen que revisar la DIANET, ¿cierto? La DIANET es un tema de consulta permanente para ustedes. Aquí es necesario explicarle a las personas que de pronto llegan por primera vez a la DIAN que nosotros tenemos una página de la DIAN que es para el servicio de todos los usuarios, ¿cierto? En donde nosotros también vamos a entrar, pero tenemos una página interna para funcionarios, interna para nosotros que somos servidores públicos, que es la DIANET. Allí van a encontrar muchas de las cosas que hemos tratado en esta conferencia. Van a encontrar hacia dónde vamos, o sea que van a encontrar la misión y la visión, van a encontrar todas las áreas, el manual de funciones, la normativa que nos aplica, entre ellos este decreto 1742 del año 2020, el sistema de gestión y las políticas de la DIAN, y ya si te quieres ir a la página general de la DIAN, te irás al portal de la DIAN. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer una auscultación muy rápida de esta página nuestra, que es la página del DIANET. Como todos estamos, algunos, la mayoría, por lo que ampliaron la emergencia sanitaria, estamos trabajando en casa o estamos trabajando en tiempo parcial en casa y en la oficina, pues es importante que ustedes tengan el ingreso a la DIANET en los computadores de sus casas, para que si tienen alguna duda puedan hacer las consultas internas que ustedes necesitan hacer, ¿vale? Ahorita vamos a mirar si podemos hacer una auscultación de esa página. En términos, por ejemplo, de las direcciones, vamos a encontrar las direcciones allí en el decreto, vamos a encontrar sus funciones y cogimos una del área misional, que es la dirección de fiscalización, que está en el artículo 28,
en donde nos va a decir que nosotros tenemos funciones de dirigir, administrar y supervisar la prevención y la investigación, penalización, determinación y aplicación de la liquidación de los tributos nacionales y los derechos de aduana. Con lo que ustedes se van a dar cuenta cuando lean el decreto, porque pues esa es la invitación, que todos leamos el decreto, se van a dar cuenta que cada una de las direcciones tiene compromisos o tiene funciones, ¿cierto?, relacionadas con el proceso o subproceso que le corresponde dentro del MAP. Aquí en la diapositiva y por efectos del tiempo que nos queda, les voy a dejar las funciones que tiene la dirección de impuestos, las competencias, ¿cierto?, para que las estudien y estudien en específico. La idea sería que las estudien todas, pero en específico estudien la del proceso o subproceso en el que ustedes fueron ubicados. Vamos a tener aquí que no solamente las direcciones y las oficinas van a tener unas funciones propias de ellos, sino que también tienen funciones de relacionamiento. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la dirección de fiscalización tiene un relacionamiento en el artículo 10 con la oficina con la oficina de seguridad de la información, ¿cierto? Miren lo que dice. Eso es cómo me relaciono yo internamente en la entidad. Me dice que yo tengo que la oficina de seguridad de la administración tiene que recibir, almacenar, custodiar y procesar para la realización de los procesos forenses la información y evidencia recolectada de las acciones de control que son ejecutadas por la Dirección de Gestión de Fiscalización y desarrollo de sus funciones. Entonces, miren, los funcionarios de fiscalización traen información en discos duros, traen información que han recolectado en las empresas en donde están haciendo las investigaciones para determinación o revisión de impuestos, ¿cierto? ¿A quiénes tienen que entregársela? A la oficina de información, porque nosotros de fiscalización, se las entregamos a ellos. ¿Y ellos qué hacen? Tienen que recibirlas, almacenarlas, custodiarlas y procesarlas para realizar los procesos forenses. ¿Qué son los procesos forenses? Los procesos de pruebas y trazabilidad de esas pruebas electrónicas. Entonces, fíjense que no somos islas. Nosotros tenemos que relacionarnos con las otras áreas. En el artículo 43 vamos a encontrar el relacionamiento que tiene la Dirección de Fiscalización con la Dirección de Gestión Estratégica y Analítica. Entonces, fíjense lo que tiene que hacer esa dirección. Le dice, definir los lineamientos para la administración del sistema de gestión de riesgos tributarios, aduaneros y cambiarios en coordinación con otras dependencias de la entidad, en especial con la Dirección de Fiscalización y la Dirección de Impuestos y la de Gestión de Aduanas. Entonces, estratégica y analítica nos tiene que dar a nosotros todo el sistema de riesgos para que nosotros podamos empezar a hacer que nuestra función, que es o determinar impuestos, o revisar impuestos, o imponer sanciones. Y así, en esta diapositiva encontrarán ustedes los relacionamientos que tenemos con otros de las direcciones, otras de las subdirecciones u otras de las oficinas dentro de la entidad. O sea, yo no soy una isla, yo tengo que hablar para que ese mapa de procesos que nosotros vimos fluya, ¿cierto? Ese mapa de procesos solamente fluirá en la medida en que todos estemos coordinados de manera armónica. Entonces, la recomendación es, en esa área donde tú te posesionaste, revisa cuáles son tus funciones en el decreto y cuál es el relacionamiento que tienes con las otras áreas. Ya, digamos que descendiendo a lo que nosotros hacemos misionalmente, y para terminar este encuentro que hemos tenido el día de hoy, vamos a hablar de qué es
qué son las obligaciones, ¿cierto? Y vamos a tener de ejemplo las obligaciones en el campo tributario. Entonces vamos a decir que la obligación en el campo tributario está en el artículo 1 del Estatuto Tributario. Mire, si usted va a estudiar, si usted va a pertenecer al área tributaria, ¿cierto? Al proceso tributario, mi recomendación es cómprese un estatuto. O coja el estatuto que está en la página web de del Congreso de la República, ¿cierto? Que es el estatuto que siempre está actualizado. Tenga un estatuto tributario y cada día estudie 5 artículos, ¿cierto? Si usted estudia 5 artículos, se va a demorar 285 días en leer todos los artículos del estatuto. Empiece hoy y empiece por revisar qué. El origen de la obligación sustancial está en el artículo 1 del Estatuto Tributario. Y si usted ahorita lee y está todavía en la conferencia y lee lo que dice la diapositiva, que el origen de la obligación sustancial está cuando se origina al realizarse el presupuesto, los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ella tiene por objeto el pago del tributo. Usted va a decir, ¿entendí lo que dice? Porque es que yo soy funcionario de la tributación, yo soy un servidor público de la tributación. Mínimamente me tengo que saber el artículo 1, ¿cierto? Mínimamente usted tiene que saberse el artículo 1. Y si usted está en el campo aduanero, pues revise el estatuto aduanero, porque usted tiene que saber qué es lo que, para qué fue usted nombrado, por qué el Estado, la nación le dio ese voto de confianza para que usted esté ocupando ese cargo público, para que usted sea ese servidor público, ¿cierto? La DIAN es una entidad altamente técnica. Aquí, los que trabajamos tenemos que tener un contenido de servicio público, ¿cierto? Pero altamente técnico y especializado. Entonces yo quiero que a esta altura de que ya hemos leído este artículo 1, usted haya reflexionado si usted entiende qué dice este artículo 1. Se los voy a volver a leer. El origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Listo. Espero que ya todos hayan entendido eso, porque lo que les quiere decir ese artículo es que la obligación jurídico sustancial en materia tributaria se origina si tiene usted los 5 elementos del impuesto. 5 elementos del impuesto: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Cuando el artículo 1 nos habla del presupuesto o los presupuestos, nos está hablando de ¿qué? De estos 5 elementos del impuesto. Si usted se sabe los 5 elementos del impuesto, usted ya puede decir que sabe tributario. Este es el artículo más importante que trae el estatuto. Más importante. ¿El artículo qué? El artículo 1. Cuando les hablen del artículo 1, ustedes van a decir, me están hablando de los 5 elementos del tributo. Que si no están los 5 elementos del tributo, no hay impuesto. Y si no hay impuesto, no hay pago. Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos del tributo? Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Muy bien. Ahora veamos que para que usted pueda ejercer sus funciones, también debe saber que a la obligación jurídico sustancial, para que ella se realice, necesita usted de unas obligaciones formales. Obligaciones formales que empiezan por la obtención del RUT, ¿cierto? El RUT es el registro único tributario. Si usted obtiene el RUT, al mismo tiempo obtiene el NIT, que es el número de identificación tributaria. Si usted no tiene RUT, no puede presentar declaraciones, no puede pagar impuestos nacionales, porque lo primero que le piden a usted es el RUT. ¿Y qué es el RUT? El RUT es el instrumento que te identifica
porque tienes que nombres, razón social, si eres una persona jurídica, tienes el NID, ¿cierto? Tienes de dónde tu identidad, nacionalidad, ¿cierto? Te ubica. ¿Y por qué te ubica el root? Porque allí está tu dirección física, está tu dirección electrónica, está tu número de teléfono. Si tú no pones tu dirección electrónica en el root no te genera, no te deja pasar, ¿cierto? Son, ¿qué? Datos obligatorios y te clasifica. ¿Y por qué te clasifica? Porque dice, ¿cuál es tu actividad económica? Eres 0,90. Ah, o sea que eres ¿qué? Eres pensionado. Así sucesivamente. Te da la actividad económica y la fecha a partir de la cual estás ejerciendo esa actividad económica. Una vez tienes la actividad económica, vas a tener las responsabilidades. Responsabilidades en materia tributaria, responsabilidades en materia aduanera y responsabilidades en materia ¿qué? Cambiaria. Entonces, fíjate que el RUT es un instrumento muy importante. ¿Para quién? Para el particular que está allá afuera, contribuyente o no contribuyente. Para las entidades del Estado que diferentes a la DIAN que están allá afuera. Para la DIAN, ¿cierto? Y también para quiénes, para ustedes que son los servidores públicos, ¿cierto? Es un instrumento muy importante. Otra obligación formal que tú vas a revisar para el cumplimiento de la obligación jurídico sustancial va a ser la obligación de declarar. Me imagino que todos los que estamos aquí somos declarantes de renta, ¿cierto? Y todos tenemos RUT, porque todos tributamos, porque somos servidores públicos de la DIAN. Nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, ¿cierto? Nosotros tenemos que comprar todo con factura. Y si lo que estamos comprando, el bien o servicio que estamos comprando tiene IVA, debemos exigir que nos cobren el IVA, ¿cierto? O sea, nosotros somos servidores públicos 7×24. O sea, 24 horas del día somos servidores públicos de la DIAN. Declarar es una obligación formal muy importante, que tiene dos presupuestos que usted en esta primera introducción debe saber. El primero que es que hay formularios en los cuales se presentan las declaraciones. Que si usted no los presenta en el formulario que es, su declaración muy seguramente quedará inválida. Y la segunda, que debe presentarlo dentro de los plazos establecidos en el decreto por el Gobierno Nacional, porque si no se presentan dentro de los plazos, quedará usted extemporáneo. La siguiente obligación formal, y aquí sí les pido que hagan un estudio muy profundo, es la obligación de facturar. ¿Y por qué les digo esto? Porque facturar cambió. Ahora la factura por preferencia, la factura que nos deben emitir, la factura que si nosotros vendemos bienes o servicios debemos emitir, es la factura electrónica de venta con validación previa, ¿cierto? Esa factura electrónica con validación previa lo vamos a hacer en el lenguaje universal de negocios, que es el VL por sus siglas en inglés, y lo vamos a hacer en formato de generación XML y vamos a utilizar firmas digitales expedidas por certificadoras de firmas digitales aprobadas y avaladas por la ONAC. Entonces, interesante que hagan ustedes un estudio en esta que es su Escuela de Impuestos y Aduanas sobre las obligaciones formales, en especial esta que ha cambiado tanto, que es la obligación de facturar. La obligación de informar, fíjense que tiene dos presupuestos, que es la exógena y la información que vamos a tener. ¿Por qué? Por requerimientos ordinarios. Entonces, hay personas que están obligados a presentar la exógena. ¿Cómo la presentan? La presentan por el usuario que tienen en la DIAN, en los prevalidadores que ellos envían dependiendo de la conformación y de la obligación de cada sujeto, pero también hay una obligación que puede ser una obligación individual, que es la que nos puede llegar a todos nosotros en un requerimiento ordinario. Entonces le pueden preguntar a Sandra, ¿usted cuántas neveras compró en el Éxito? Eso se lo pueden preguntar y Sandra tiene que cumplir ¿con qué? Con la obligación de informar. Y
una obligación muy importante, que es la obligación de retener, ¿cierto? El agente de retención debe retener, declarar, consignar y certificar. Por eso ustedes ahorita, en estos primeros meses del año, la DIAN les entregará ¿qué? Su certificado de ingresos y retenciones. Esa es una obligación que se debe cumplir el agente retenedor. En nuestro caso, ¿quién es el agente retenedor? La entidad, ¿cierto? La entidad nos va a pagar nuestros salarios y dice, oiga, yo le voy a retener a usted este dinero para que al final, el año entrante, cuando vaya a presentar la declaración del año 2022, en el 2020, declaración de renta del año 2021, ahorita en el 2022, usted pueda descontar ese dinero que yo le he retenido. ¿Pero usted qué necesita? Necesita su certificado de ingresos y retenciones. Entonces, ahí su empleador se lo entregará. Fíjense que les he dado una panorámica de lo que es ya el objeto de la DIAN en materia tributaria, que es el control y administración de las obligaciones tributarias. Solamente abordamos en este curso las obligaciones tributarias. Y de las obligaciones tributarias revisamos que hay una obligación formal, una obligación sustancial y unas obligaciones formales. Hay otras muchas obligaciones formales. Estas son las más relevantes o las que podemos estudiar de manera muy esquemática en esta presentación. También vamos a tener aquí con ustedes lo que hace referencia al campo probatorio y a los procesos, ¿cierto? ¿Nosotros qué hacemos? En la DIAN hacemos procesos de determinación cuando los sujetos son omisos en la presentación de las declaraciones de los impuestos. O hacemos procesos de revisión cuando, no obstante haber declarado, estas personas, ¿cierto? Estas personas no declararon en debida forma. También para hacer eso vamos a tener diferentes procesos. Proceso ordinario, un proceso de liquidación provisional, un proceso ya de determinación oficial de impuestos que nos trajo la ley 2155 del año 2021 y para ello tenemos que acopiar medios probatorios, documentos electrónicos y registros. Con lo cual, lo que les quiero decir es que es bastante interesante el estudio de lo que es la DIAN, de lo que es el servicio público y de todo lo que debemos sentirnos orgullosos nosotros como esas personas que estamos en la entidad que coadyuva a la seguridad fiscal del Estado colombiano. Entonces, hasta aquí, pues les quiero decir muchas gracias por haber asistido. Espero haber contribuido en ese proceso de estudio y conocimiento de la entidad que ustedes están realizando y no duden en escribirme. Mi correo electrónico es ltyish@dian.gov.co y me siento orgullosa de ser servidora pública de la DIAN.